Muy buenas tardes, señores miembros de la mesa, doctor Manuel Estuardo Luján Tupes, doctor Carlos Caro Coria, doctor Ronald Janco Yogye y doctor Ricardo Mellares Alvarado. Asimismo, buenas tardes también para todos aquellos que están conectados en este espacio virtual. Iniciativa Ciudadana por la Justicia comparte el honor de tenerlos en esta tercera conferencia denominada Análisis a la Ley de Extinción de Dominio. Antes de iniciar, vamos a presentar brevemente a los miembros de la mesa que nos acompañan el día de hoy. Como expositor, contamos con la destacada participación del doctor Manuel Luján Tupes, quien es un destacado profesional con estudios de doctorado en Derecho, Filosofía del Derecho, Administración de la Educación en diferentes universidades de España y el Perú. También es maestro de Derecho Constitucional y Administrativo, habiéndose desempeñado como docente de posgrado en universidades como la Universidad Nacional de Trujillo, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en Huaraz. Ha ocupado cargos importantes como la presidencia de la Academia de la Magistratura, coordinador nacional del subsistema especializado en extinción de dominio. También es autor de varios libros y artículos especializados en derecho penal, procesal penal, constitucional, administrativo y, por supuesto, en extinción de dominio. Actualmente se desempeña como juez supremo titular de la Corte Suprema de la Justicia de la República. Dentro de los panelistas que nos acompañan el día de hoy, tengo el agrado de presentar al doctor Dino Carlos Caro Coria, quien es un reconocido profesional, es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, así como también ostenta una pluralidad de estudios sobre el compliance y la criminalidad. Ha sido docente en universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico y también se ha desempeñado como profesor invitado en universidades de España, como la Universidad Castilla de la Mancha, entre otras. Actualmente es socio fundador de Caro y Asociados, que tiene sedes en Lima y en Madrid. También contamos con la participación del doctor Ronald Janco Yogye, que cuenta con estudios por la Universidad de Castilla-La Mancha en España y actualmente se encuentra cursando un doctorado en la Universidad de Salamanca. Ha sido docente universitario de Derecho Penal Económico, Procesal Penal en la Universidad Tecnológica del Perú y también profesor en la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas. Ha colaborado en informes jurídicos importantes como el Amicus Curiae para el primer pleno casatorio sobre el delito de lavado de activos de la Corte Suprema del Perú en el 2017 y 2 años más tarde, en el 2019, para el Amicus Curiae para el Acuerdo Plenario 1/2019 sobre prisión preventiva. También es autor y coautor de libros referentes al delito de lavado de activos, prisión preventiva y diferentes temas del derecho penal y procesal penal. Actualmente es socio principal de Janco y Abogados, Asesoría Legal y Defensa Penal. Y por último, tengo el agrado de presentar al doctor Ricardo Mellares Alvarado, abogado por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con estudios por la Universidad de Girona, estudios avanzados sobre derecho penal y procesal penal, contrataciones del Estado, investigación y prueba en delitos complejos. Ha sido abogado asociado del área penal del estudio Benítez Vargas y Ugas Abogados y también autor de diversos artículos en derecho penal y procesal penal. Habiendo presentado a nuestros destacados panelistas del día de hoy, podemos dar inicio con esta tercera actividad. Gracias. Gracias, Nicole. Mi nombre es Miguel Falla Rosado. Queremos indicar brevísimamente que Iniciativa Ciudadana por la Justicia está conformada por un grupo de profesores y abogados preocupados por el estado del sistema de justicia. Nos hemos unido para analizar los problemas y convocar a la ciudadanía, instituciones y comunidad universitaria a defender la independencia y mejora. Consideramos que la justicia está bajo ataque y que es labor de cada uno en democracia salir a defender el Estado de Derecho. Conforman Iniciativa de Justicia, entre otros, Elena Albite, César Azabache, Ever Campos Bernal, Eddie Cóndor, José González López, Héctor Lama, Janet Yaja, Giovanni Priori, Beatriz Ramírez, Ana Teresa Revilla, Jorge Chombo, entre otros. Vamos a conceder al doctor Luján Tupes 45 minutos, son las 6:07
doctor Luján, y los expositores tienen entre 5, y perdón, los panelistas tienen entre 5 y 7 minutos para hacer preguntas, para hacer comentarios. Muchas gracias. En el uso de la palabra, doctor Luján. Muy amables. Con cargo del tiempo, de todas formas, quisiera en principio agradecer la gentileza de la invitación de Iniciativa Ciudadana por la Justicia, en el nombre del señor doctor Miguel Falla, por esta atención. Y saludar, por supuesto, a los distinguidos señores panelistas que están aquí, a los señores doctores Carlos Carocoria, Ronald Janco Yogye, Ricardo Millares Alvarado. Espero estar a la altura de la invitación y de vuestras expectativas. Cuando hablamos de extinción de dominio, quizá el gráfico más emblemático que empieza es: estamos frente a una nueva especialidad procesal. Me hace esto mención a memoria unas conversaciones que tuve aproximadamente hacia el año 1997 con el profesor Mauro Capelletti. Él entonces se estaba marchando, ahora ya no está con nosotros, pero entonces tenía en la empresa el querer la independencia del proceso constitucional y la jurisdicción constitucional por completo. Lamentablemente, él no pudo ver el resultado, pero ahora yo no creo que exista un profesional en el derecho, por lo menos que yo conozca, que no le reconozca a la jurisdicción constitucional su independencia y autonomía. Pero en ese momento, todavía el siglo pasado, eso no era así. No era así y era él se encargaba de esa difusión. Y entonces viene a mi mente la frase del profesor Raymond Popper, ¿no? Ningún argumento racional va a tener efecto contra quien tiene una actitud sentimental, emocional. Y me temo que este es el primer obstáculo que hay que rebatir contra la extinción de dominio, ¿no? Si se quiere tener un debate de altura al respecto, bueno, pues se necesita llegar a ese nivel, al nivel de entender esto como un objeto racional del derecho, como cualquier institución que lo es, y por lo tanto, desde esa perspectiva, como objeto científico, podemos discutir. En ese punto de partida, ¿qué cosa es la extinción de dominio? Conviene dar esta premisa para adentrarme en sus vericuetos. Esta nueva especialidad jurídica en lo que consiste es ni más ni menos en administrar el artículo 70 de nuestra Constitución. Y si nosotros tomamos memoria de lo que supone el artículo 70 de la Constitución empieza con una frase, ¿no? El derecho de propiedad es inviolable, el Estado la garantiza. Muchos teóricos, dogmáticos, forenses, letrados, profesores, jueces y fiscales se han quedado allí, ¿no? El derecho de propiedad es inviolable, el Estado la garantiza, punto. Todo el resto del artículo 70 desaparece. Pero si hemos de ser científicos, debemos reconocer que estamos frente a lo que la lógica jurídica identifica como un replicativo, un hipotético de condición subyacente, que significa los hipotéticos condicionales con los que trabaja el derecho son por lo general condicionales categóricos simples. Hay un supuesto, de ese se desencadena una consecuencia. Por ejemplo, el artículo 106 del Código Penal, no porque el derecho penal sea, digamos, condición de entendimiento de cualquier cosa, pero es bueno entender que el derecho penal está formulado con condicionales categóricos, hipotéticos condicionales, y es bueno que sea así, porque ello permite su fácil entendimiento. Ese condicional hipotético, que se conoce en lógica jurídica como implicativo, tiene en primer orden al supuesto jurídico.
lo que debe acontecer en la realidad para desencadenar la jurisprudencia, para desencadenar las consecuencias jurídicas y para condicionar el resultado convencional. Y entonces es fácil de entender, el que mata a otro será reprimido con una pena de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. El supuesto es que alguien mate, de ese se desencadena que tenga la prisión en ese margen de punibilidad establecido legislativamente. Pero si nosotros leemos el derecho de propiedad es inviolable, el Estado la garantiza, y allí es que se acabó toda fórmula más, entonces todo lo demás del artículo 70 se desvanece. Si es inviolable la propiedad, entonces no puede haber expropiación, que es lo que sigue en el segundo párrafo, ¿no?, del artículo 70. Y por cierto, no podría existir decomisos, no podría existir extinción de dominio, ni mucho menos cualquier otra cosa. Pero si lo leemos como correctamente debe ser y estamos frente a un replicativo, ese es el diseño que en lógica jurídica concierne a que primero aparece la consecuencia y por cierto, después está el supuesto que es el que hay que descubrir. Si la consecuencia es que el derecho de propiedad es inviolable y el Estado la garantiza, ¿cuál es el supuesto que debe existir para que en efecto el derecho de propiedad sea inviolable y el Estado la garantice? Bueno, pues ese es lo que sigue. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Entonces ahora sí podemos armar un hipotético de condición, pero es replicativo porque, claro, una técnica legislativa no es la más apropiada, por cierto, porque es menos entendible al ojo no letrado y entonces invertimos la situación. Porque si yo defino únicamente el dilate es inviolable, ningún otro argumento cabe, pues ya no hay nada que ya no hay nada que decir, ¿no? Eso es todo lo que tiene que mencionarse y punto. Ahora bien, si eso en cambio lo traducimos como corresponde, entonces diríamos, si el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, entonces es inviolable y el Estado lo garantiza. De tal manera que en un proceso de extinción de dominio alineado a los convenios internacionales del cual el Perú es parte, sépanse que esta no es una invención del derecho peruano. Existen más de 200 países solo para tomar la órbita del G8, bueno, G7 si separamos a Rusia que está fuera por un momento. Entonces vamos a tomar en cuenta que en más de 200 países existe esta figura. No todos la llaman extinción de dominio. Ese es, por cierto, un ámbito más latinoamericano y quizá más de influencia ibérica. ¿Es en serio? Ya, lárgate. Hombre, eh, más de influencia ibérica y de esa influencia caribeña hemos bebido nosotros, por cierto, por la iniciativa de las Naciones Unidas, especialmente de la Organización contra las Drogas, el lavado de activos y el terrorismo, ¿no? La UNODC, quienes propiciaron una ley modelo poniéndole este apodo de extinción de dominio, que algunos de sus autores ya quieren en franca retirada ponerle otro. El nombre es lo de menos. Decomiso autónomo, que es como convencionalmente se le llama, decomiso sin condena, en inglés non-conviction based, o no basado en una convicción penal, ¿no? Y en fin, estas categorías se hunden
como segunda premisa en la diferencia por revolucionario. La revolución trajo consigo los derechos liberales absolutos, pero los derechos liberales absolutos son, digamos, un deber ser que ha dejado mucho de por medio. No puede existir derechos absolutos en un ejercicio de libertad, porque el albedrío sin límites supone el desconocimiento del derecho ajeno. Entonces, desde Benito Juárez hasta las modernas teorías, Giovanni Sartori, Norberto Bobbio, George Jelinek, Karl Loewenstein y todos los más pulcros constitucionalistas, reconocen que si existe un ejercicio libérrimo del derecho sin límites, se aniquila la posibilidad de la paz y la felicidad conjunta. La única manera es la existencia de deberes y cargas en él. Y si esto es así, entonces, ¿qué es lo que hace un juez de extinción de dominio en el proceso? En el proceso, el juez de extinción de dominio lo que hace es precisamente diferenciar eso exactamente. El bien que se trae a este proceso, requerido de extinción por la Fiscalía, ante el juez, debe ser acreditado como propiedad. Y un ejercicio además de propiedad en armonía con el bien común. Esto ni siquiera se ha tocado a últimas fechas. Todas las discusiones conciernen solamente en el tema legal. Y sería muy bueno que en elevada discusión ya se pusiese ese segundo término, que es un término más moral, ¿no? Ya vislumbrando un poco mi tendencia, ¿no? Que claro, no comulga con los positivismos recalcitrantes, imponen el tener, auscultar este sentido de moralidad en el bien común. Pero si quieren, déjenlo todavía de segunda parte y nos concentramos en el dentro de la ley. Y si en ese proceso judicial, esa es su máxima garantía, por eso es un proceso judicial, por eso no es un procedimiento administrativo como en el mundo británico, como en el mundo anglosajón, si quieren, como en los Estados Unidos, que es un procedimiento meramente administrativo. El diferenciar si está frente a ti un bien de ejercicio de la propiedad dentro de la ley. Si no se logra acreditar que es un ejercicio de propiedad dentro de la ley, vamos a poner las cosas más en nivel. Si la Fiscalía logra acreditar que es un ejercicio fuera de la ley, sin una causa de justificación razonada, depositada en la buena fe, otro término moral, más moral que buena fe, no puede existir, ¿no? Buena fe. Entonces se extingue. ¿Por qué? Porque eso no es propiedad protegida por la Constitución. Y esta obligación es una obligación convencional que empieza precursora en el Convenio de Viena de 1988, crece un poquito más adolescente en el Convenio de Palermo del año 2000 y se configura a plenitud en el artículo 73 de la Convención de Mérida, de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en la administración pública. El grupo de los 8, ¿no?, se reúne y establece un organismo que es un organismo internacional ejecutante de las decisiones del grupo de los 8. Por razones del tiempo no me adentraré en lo que supone el grupo de los 8, pero solo para que se tenga una visión. Es los países más desarrollados del mundo establecen la creación de un grupo de acción financiera internacional, lo dividen en 9 regiones, es el GAFI. En la región a la que pertenecemos nosotros es el GAFILAT, porque es el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica. Este grupo concierne, conjunta, agrupa, que para la redundancia, a 232 países del mundo. En más de 208 existe extinción de dominio con diferentes nombres.
En los otros existen todavía proyectos eh, para hacerla eficaz, ¿no? Pero hay 232 países. ¿De qué se encarga el Gafi? En palabras muy simples, en honor al tiempo también, es como el Infocor de los países. Es el que se encarga de clasificar a los países por riesgo financiero y económico y sobre todo por blanqueo de capitales. Y establece 4 listas: la lista gris, la lista negra, la lista roja, la lista gris oscuro. La peor de todas es la lista negra y la más débil de todas es la lista gris. Un país es colocado en ella cuando no cumple las recomendaciones de la GAFI. Existen 40 recomendaciones, solo una de ellas es que los países hayan implementado el proceso de extinción de dominio. Obvio, no con ese nombre, ¿no? Decomiso sin condena. Decomiso sin condena significa que no tiene que existir una sentencia previa para que pueda existir la sentencia de extinción de dominio, el proceso de extinción de dominio o la consecuencia de extinción de dominio. Esta fórmula nos lleva a la pregunta de por qué los escenarios o cuáles son los escenarios que tiene extinción de dominio. Extinción de dominio tiene 3 escenarios: la extinción del origen ilícito. Aquí es imposible que yo deje de hurgar la historia, ¿ya? La extinción de origen o el decomiso sin condena de origen es el más antiguo de todos los procesos. Nace en Grecia, luego es copiado en las 12 tablas de Roma, es trasladado al digesto. Para los que tengan vocación científica, os aconsejo leer, por ejemplo, la Cinaria de Plauto, donde tienen ustedes las ciernes de este proceso, atribuido a unos burros. Pero claro, en Grecia no nació con los burros ni con las cosas, nació con los esclavos, porque obvio, los esclavos tienen fuerza motora y libertad, mejor dicho, y albedrío. Entonces algunos escapaban de sus amos, iban a parar a otros señores, y en esos otros señores eran encontrados y entonces se aplicaba esto. Si el nuevo señor que acogía a ese esclavo errante y lo hacía pasar como suyo, era procesado por esto, porque tenía la obligación de acreditar de dónde tiene ese esclavo, que explique, que justifique de dónde tiene ese esclavo. Y si no lo podía justificar, el Estado se quedaba con él, era enviado a las galeras, en algunos casos a formar parte de los ujieres de los soldados, y en otras incluso a hacer manutención de los grandes señores. En Roma no fue diferente, ahí tienen ustedes, luego se pierde en el tiempo y aparece memorado en el famoso capítulo 50, en el versículo 17, apartado 54 del Digesto Justinianeo, atribuido a Jabolén. Y ahí lo vemos como hasta ahora. ¿Qué significa eso? En su versión original: nemo plus juris non pote saber affet transfer, de latín. Ahora que se ha puesto de moda, porque al parecer el Papa León XIV lo va a poner de moda, ya que es peruano, viene a guisa, ¿no? Y significa: nadie puede dar a otro lo que no es suyo. Nadie puede transferir lo que no es suyo. Y nadie puede pedir que se reconozca como legítimo aquello que utiliza en contra de lo que es pactado. ¿Y eso qué significa? Significa justamente el diletante de extinción de dominio. Si alguien se roba un auto, no puede decir que es suyo, porque está robado, que no tiene un título. Y entonces, si se le reclama a quien robó el auto que lo devuelva, pues
no se está señalando ninguna diferencia. Es simplemente la exigencia de su contenido más esencial. No tiene ningún derecho de propiedad, ningún ejercicio legítimo de ese derecho de propiedad, ninguno. Y por eso se puede extinguir. Este es el más sencillo porque es el más antiguo. El segundo es la famosa instrumentalización. Acá abre un abanico de posibilidades en la dogmática de extinción de dominio, en la dogmática del decomiso autónomo, en la dogmática del decomiso sin condena, ¿no? Pueden ustedes leerlo en Fabián Caparrós para tomar a los españoles que entendemos, ¿no? En Fabián Caparrós o en el propio Isidoro Blanco. Y ya para los que son más aficionados del inglés, lo pueden leer en Samuel Green, en Liza Grant, ¿no? Para el mundo anglosajón. Para los que quieren el mundo asiático, lo pueden leer en Jojo Lai, ¿no? Profesor de la Singapore University, ¿no? Y así, esta instrumentalización, ¿por qué es complicada? Porque aparentemente sí hay una propiedad reconocible, o sea, es alguien que tiene una propiedad legítimamente adquirida, no chuecamente adquirida, no ilícitamente adquirida, pero es usada para lo ilícito. ¿Por qué se extingue? Volvemos a lo mismo, artículo 70. El legislador no dijo, el derecho de propiedad se ejerce dentro de los límites del derecho penal. Dijo, dentro de los límites de la ley. De la ley. ¿Mm? Y esto no es una dicción. Bueno, entonces modifiquemos pues el artículo 70 de nuestra Constitución, tanto problema con esto abuso, con este abuso, ¿no? No, no es así. Esto radica incluso, fíjense ustedes, en la propia Convención Americana de Derechos Humanos, del derecho de propiedad, y en el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reflejo además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos ellos reconocen al derecho fundamental de la propiedad dentro de la ley. No puede ser de otra manera. El derecho no puede proteger lo que no está dentro de la ley. Y me viene bien aquí dar cuenta de esto, ¿no? En un Estado constitucional de derecho, no solamente se deben tener las armas para solventar la condición de protección a la vulnerabilidad, sino también tener las armas y las herramientas suficientes para poder desterrar de ella todo aquello que afecta el sistema ordenado de la ley y del bien común. ¿Por qué? Porque el efecto más inmediato de permitir que incluso los bienes bien habidos se utilicen para actos malhechores o para actos ilegales, lo que engendra como consecuencia, y cito en esto al profesor Stiglitz, una externalidad negativa. Este es su base y su razón. De los muchos finalidades que podemos encontrar en extinción de dominio, en el decomiso sin condena, esta es la que más me gusta. La aniquilación de la anomía social. ¿Qué es la anomía social? Es la indiferencia frente a la ley. Es el que la ley solo es para mí una sugerencia, no un mandato, no un condicionante de conducta, sino una mera sugerencia. Si yo quiero, mi albedrío está sobre ella y a pesar de ella. Y no estoy hablando de los delitos, estoy hablando de las externalidades negativas. Fíjense ustedes, cuando alguien realiza cualquier acto de incremento patrimonial, un negocio en forma, va a tener costos. Estos costos pueden ser subrogados o sufragados únicamente con el negocio o pueden trascender el negocio. Por ejemplo, fíjense ustedes, una empresa tiene el máximo de la externalidad positiva, porque una empresa tiene empleados y estos empleados con su trabajo van a tener beneficios gracias a la empresa, que la empresa necesariamente
no los ideó en su génesis, pero vienen como consecuencia, como por ejemplo los aguinaldos, como por ejemplo las bonificaciones, la compensación por tiempo de servicios, la cobertura de salud, etc. Pero al mismo tiempo pueden engendrar externalidades negativas. Frente a estas externalidades negativas aparece extinción de dominio para precisamente nivelar y hacer que todos los bienes habidos dentro de la ley solo sean utilizados dentro de la ley. El uso fuera de la ley de los bienes legales lo que engendra no solamente es las externalidades negativas como consecuencia directa, sino lo peor, la inequidad social, la falta de oportunidades. Grafiquemos esto muy rápidamente. Si hay dos personas, dos vecinos, uno todos los días trabaja para montar su empresa, emprendedor como no otro, ¿no? Y después de un mes, tal vez después de un año, logra comprarse un vehículo, logra hacer que sus hijos vayan a la universidad. Mientras tanto, fíjense ustedes al frente, una persona que todo el día está echada en una hamaca. En menos de una semana, tiene una flota de vehículos al frente y un edificio de 20 pisos. Cuando este vecino dice, ¿y este cómo lo hace? ¿Cómo es que es posible? No para mí. Va y le pregunta. Vamos a poner un estado ideal de cosas, cosa que no existe, pero vamos a poner un estado ideal de cosas, dice Max Weber, ¿no? Cuando tú pones un estado ideal de cosas, algo queda de ello. Bien, entonces Weber nos lleva a eso. Imaginen ustedes que este vecino va y le pregunta, oye, ¿tú cómo haces? Yo me esfuerzo tanto, apenas tengo un vehículo, con las justas puedo crecer mi edificio y porque tengo a mis hijos en la universidad. ¿Tú cómo le haces? Bueno, fácil. Mira, yo la marihuana, la droga, facilito. No tengo que forzarme. O puedes ir preso. Ese es un riesgo. Me lo juego. ¿Qué creen ustedes que va a pensar este trabajador honesto? Voy a seguir trabajando honestamente. Voy a seguir pagando impuestos. Voy a seguir matándome la espalda como burro. No. Este en 5 minutos va a pensar, mira, estoy perdiendo el tiempo haciendo las cosas dentro de la ley, esforzándome por hacer las cosas bien. Voy a ser como el otro. Y entonces, ¿quién gana? Gana la criminalidad, ¿no? Y el último me lleva a ello, ¿no? A la extinción por enriquecimiento patrimonial no justificado. Si ya les parecía difícil y complicado el tema de la extinción o el decomiso sin condena con la instrumentalización, pues con el enriquecimiento patrimonial no justificado es muchísimo más complejo su entendimiento. Pero quizá nos viene mejor empezar con lo último, ¿no? Para poder explicar esto. Vean ustedes. Si nosotros hacemos círculos concéntricos, ¿ya? Una cosa es la criminalidad real, otra cosa es la criminalidad legal y otra cosa es la criminalidad judicial, ¿no? La criminalidad real es el conjunto más grande. Si se logra que la fiscalía lo descubra, alcance una sospecha de ello, tal vez tengamos a la criminalidad legal, al circuito de la criminalidad. Es los delitos que sí entran dentro de la esfera del derecho penal, que no son todos, por cierto, salvo que alguien considere que sí, pero me imagino que convienen conmigo, es que de todos los delitos que se cometen, solo un grupo de ellos llegan a ser investigados. Y de esos que llegan a ser investigados, solo todavía un círculo más pequeño son aquellos que llegan a ser sentenciados. Esos que llegan a ser sentenciados, que son el grupo más pequeño, pertenecen al ámbito del proceso penal. Pero nos quedamos allí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hay fuera de eso?
Lo que hay fuera de eso, fíjense ustedes, está todo el ámbito de aquello a lo que no puede alcanzar el proceso penal. No que no lo pueda alcanzar porque esté garantizado que no lo alcance. Por ejemplo, eh, el, por ejemplo, eh, em, en la prescripción del delito, ¿no? El tiempo, paso del tiempo. En la prescripción del delito no existe manera de ir hasta allá. Si ya el delito prescribió, se acabó. O en la extinción por muerte. Pero los bienes no tienen fecha de caducidad, no mueren. El dinero no muere. Un vehículo no muere. Un inmueble no muere. Sobrevive a las personas. Y si fue mal habido, siempre tendrá esa mancha. Para siempre, si fue mal habido. ¿Cuántos años tiene que pasar para que un ladrón pueda vender como suyo lo robado? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? Nunca. Siempre ese no será el titular y esa venta será ilegítima. Nemo plus iuris. Digesto, capítulo 50, versículo 17, apartado 54. Y entonces, ¿qué está fuera de eso? Los testaferros. Y si todavía a alguien le queda la duda, fíjense ustedes, en estos 6 años de extinción de dominio les puedo decir que los bienes que hemos extinguido de criminalidad organizada, ninguno ha estado a nombre del que cometió el delito. Ninguno. Todos han estado a nombre de personas extrañas, incluso algunos a nombre de personas que jamás supieron que estaba a su nombre. Porque a mí no me interesa, yo lo compro. Si yo soy criminal y lo estoy dedicando al tráfico de drogas, por ejemplo, o a la extorsión, una moto, a mí no me interesa quién aparezca en registros públicos. Yo la uso la moto, porque para eso lo necesito, para el negocio del crimen. Y entonces, pues, eso es lo que se encarga en el enriquecimiento patrimonial no justificado. El que los bienes aparecen en cabeza de alguien que no tiene cómo explicar que están a su nombre. Y por eso se extinguen. Porque no tiene manera de explicar lícita, armónica con el bien común por qué aparece a su nombre. En muchos procesos judiciales incluso las personas se han acercado a él presentando con sus abogados el apersonamiento, señalando, señor, yo quiero que borren mi nombre de este proceso. Ese vehículo, ese inmueble, no es mío. Yo, aparece a su nombre, sí aparece a mi nombre, pero no es mío. Y yo no quiero estar involucrado en estas cosas ilegales. Lo vamos a extinguir, háganlo, pero borren mi nombre de ahí. Así nos han dicho. Bueno, finalmente, entonces, ¿cómo superamos esto? ¿No? Porque claro, uno puede usar un bien en buena fe y alquilar un bien en buena fe. ¿Yo qué culpa tengo que mi inquilino sea un traficante, sea un ilegal, sea un corrupto? Bueno, pues para eso existen las salvaguardas. La primera, la salvaguarda configurativa, es la máxima de todas. A extinción de dominio no vienen todos los bienes, solamente aquellos de interés económico para el Estado peruano y que cumpla la funcionalidad de respeto a la ley y al bien común. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda esta salvaguarda. Vamos a suponer, porque esto es realidad, ¿no? Ha pasado en 2 sitios en América, en la famosa droguería La Rebaja en Colombia, los Rodríguez Orejuela y el propio Pablo Escobar. Ellos, con el dinero del narcotráfico, han construido hospitales
y escuelas. Vamos a suponer eso. Supongamos que un hospital o una escuela entregada al Estado, a un grupo religioso, a una asociación civil sin fines de lucro, ha sido precisamente construida con el dinero del narcotráfico. ¿Se extingue? Es un acto ilegal, está fuera de la ley. Sí, no, porque ya aparece la salvaguarda funcional del bien común. Por eso no se extingue, porque representa un contenido de bien común para los demás, ¿no? Para la sociedad. La salud y la educación son las eminencias del bien común. Están las salvaguardas procesales, que ahí en la jurisprudencia aparece, pero como si no existiera la jurisprudencia. Es una pena, de verdad. ¿Qué cosa significa la salvaguarda procesal de la ganancia ilícita? Está en el artículo 1 de la ley. No basta la instrumentalización como acto ilegal. Una empresa de aviación, sus pasajeros transportan drogas. ¿Se extingue el avión? Pues depende. Porque no solamente basta que se haya instrumentalizado el avión para el tráfico de la droga, ¿no? Y por lo tanto que la empresa aerolínea o la aerolínea, la empresa aeronáutica, pierda su avión, sino que se requiere que haya generado una ganancia ilícita para el titular. Es decir, ya la actividad está acreditada, es un tráfico de drogas, correcto. ¿Cuál es la ganancia que obtuvo la empresa? ¿Cuál es? Bueno, le pagaron el pasaje. ¿Eso es ilícito? Si es ilícito, se extingue. Si no es ilícito, no. Entraría a tallar no tanto la imputación objetiva rossiniana jacobsiana, sino más la larenciana, la del Código Civil. Y por eso importante la buena fe. Pero en lugar de discutir estos estándares y salvaguardas de buena fe, nos hemos involucrado en la replana y esto en perjuicio del país, ¿no? En perjuicio del país. En fin, en áreas del tiempo no podría desarrollar todas, pero existen un montón de salvaguardas. Está además la formalización, no la informalidad ilegal, por si acaso, porque esa es la primera pregunta que hay que desterrar. Este es un país informal, y muchas veces me han preguntado eso. Este es un país informal y por lo tanto usted no puede traer un proceso de otras latitudes para un país tan informal como nuestro. A ver, primero, como Santo Tomás de aquí. Quid sit et quid no sit, ¿no? ¿A qué le llama usted informal? Usted le llama informal a no pagar impuestos. Usted le llama informal a receptación. Usted le llama informal a minería ilegal. Bueno, pues disculpe, pero yo no puedo compartir sus definiciones, porque eso no es informalidad, eso es delito. Ese es el nombre, delito. No pagas impuestos, se llama defraudación tributaria. Claro, hemos utilizado esa tesis del umbral, la peor de todas las técnicas legislativas, pero ya se quiere, la tesis del umbral. Hombre, yo no he alcanzado las 10 unidades tributarias y por lo tanto yo es una infracción, como quiera usted. Pero eso no es informalidad, eso es ilegalidad. Y lo mismo con los otros supuestos para no avanzar. ¿Qué es lo que debe acreditar por último la Fiscalía en extinción de dominio para que se pueda extinguir un bien a partir del razonamiento de salvaguardas, de externalidades, de la aplicación del artículo 70 de la Constitución? Depende de los 3 escenarios. Si es extinción del origen, del bien ilícito de origen, entonces tiene que demostrar la Fiscalía primero la actividad ilícita, con la cual se adquirió el bien. Segundo, acreditar que el bien es producto de esa actividad ilícita. Y tercero,
que ese bien tiene un valor económico. Valor económico no es un monto, ¿no? Hay que entenderlo bien, no es una cantidad de 4 ITs, 5 ITs, no es una cantidad de dinero. Valor económico es su representatividad para el Estado, ¿no? Por empezar, nada más, es sacar la cuenta de si lo que se va a pagar a la policía que ayuda a la fiscalía, la procuraduría, al defensor público, porque esta es otra salvaguarda, la obligatoriedad de existir un defensor público en el proceso de extinción. Lo que se va a pagar a los secretarios, al juez, si se apela a los jueces superiores, y si hay casación, como ahora lo fija la ley, a los jueces supremos. Todo eso en su monto debe valer más que lo que cuesta el proceso. Ese es un valor económico tangible. ¿Qué debe acreditarse en la instrumentalización? Por otro lado, la Fiscalía tiene que acreditar, además de la actividad ilícita, ¿ya? Tiene que acreditar, ya no el origen, porque aquí el origen no está en discusión. Lo que tiene que acreditar la Fiscalía es que el titular de ese bien haya obtenido una ganancia que sea ilícita por esa instrumentalización. Una ganancia que sea ilícita. Entonces, primero definimos ganancia, es todo incremento patrimonial, ilícita que está fuera de la ley. Y además, lo mismo el valor representativo. Entonces, en la extinción de origen, lo que hay que quebrar es el perfil de legalidad del bien, del bien. Acá no trabajamos con personas. Yo no sé, es inútil esa discusión, ¿no? Que haya sentencia. ¿Sentencia contra quién? ¿Contra el titular del bien? ¿Contra el que usó el bien? ¿Contra quién? Eso no tiene nada que ver. El bien es el que interesa. Perfil de legalidad del bien. En la instrumentalización hay que quebrar el perfil económico del titular del bien. Quebrar el perfil económico. Y en el enriquecimiento patrimonial, lo mismo. Pero adicionalmente, la Fiscalía aquí tiene que acreditar que la persona no tiene los ingresos que explican ese bien. Este proceso, que aparece hace mucho tiempo, ha venido a ser equidad y oportunidad en la justicia, a ser el sentido de honorabilidad, de intentar hacer una mejor sociedad, ¿no? Lo contrario es que sigamos permitiendo las cosas como están. Los bienes, quiero terminar con esto, que existan bienes ilegales circulando en el mercado como si fueran bienes legales, solo genera dos cosas. La primera situación que genera es inequidad, porque entonces la manutención del país únicamente queda en manos de los que sí son legales. Y lo segundo, y peor todavía, vivimos instantes de zozobra, de muerte, de inseguridad ciudadana, en que la vida no vale mucho en ciertas circunstancias, sobre todo en ámbitos en los que genera mucha riqueza, como la minería, ¿no? O donde el dinero es fácil de alcanzar, como en actos de corrupción contra la administración pública, o en la credulidad de la gente a través de la extorsión. Si nosotros eliminamos la forma como la sociedad puede defenderse de estas lacras sociales, lo único que hacemos es precipitar al Estado en una suerte de indefensión y donde la criminalidad gana mucho, mucho más terreno. Extinción apareció para ahogar el bolsillo de los criminales, para eso existe, esa es su finalidad. Pero el dinero de los criminales no está en cabeza del criminal, está en otras partes, incluso en paraísos fiscales. Si nosotros cerramos esto, bueno, lo único que vamos a hacer es que cada vez se ahonde esa inequidad y la igualdad de oportunidades y el desarrollo no sea para todos, sino solamente para algunos,
y aún este estado de bonanza económica que puede vivir el país solamente alcanzará a algunos sectores, mientras otros no, y tienen que sufrir el hambre, la miseria y la falta del Estado, ¿no? Espero que estas sencillas reflexiones hayan podido dejar traducir lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luján, y gracias también por el respeto escrupuloso de su tiempo. Bien, tenemos a Carlos Caro. Carlos, tienes entre 5, máximo 7 minutos. Son casi las 5 para las 7. Bien, muchas gracias, Miguel, también a los organizadores y desde luego mi felicitación al doctor Luján por su importante e interesante intervención. También un saludo a mis colegas y a todos los que están acá presentes en este panel, ¿no? Voy a ser muy puntual y específico. Yo creo que el punto de partida que ha expuesto el doctor Luján es un punto indiscutible. Es decir, el tema de la necesidad de que los bienes que tengan un origen delictivo, que estén conectados con formas de criminalidad, incluso graves, como el tráfico de drogas, la minería ilegal, no pueden seguir circulando dentro del sistema, ¿no? Y es por eso que yo siempre diferencio determinadas etapas, vamos a decirlo así, dentro de la evolución legislativa. La etapa 1 para mí era la llamada lucha contra las drogas, ¿no? Cuando aparece la Convención de Viena del año 88 y se tipifica por primera vez el lavado de activos, esta supuestamente era la forma de ahogar, ¿no?, los recursos de los criminales, particularmente los del tráfico de drogas, para que no puedan gozar de los efectos, los beneficios o la ganancia del delito, ¿no? Lamentablemente es una lucha que no estamos ganando. No digo Perú, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Los lavadores de activos siguen vivos y coleando dentro o fuera del Perú. Es un mal transnacional. Es decir, la regulación en materia de lavado de activos no ha sido lo eficiente o lo eficaz que hubiéramos querido. Entonces, si reconocemos ese déficit, tenemos que sumarle además que incluso la ampliación del concepto de lavado de activos o blanqueo de capitales tampoco ha sido eficaz. Eso se produjo acá en el año 2002 con la 27765, donde se incorporó como delito fuente muchos delitos más, prácticamente todos los que fueran capaces de generar alguna ganancia, ¿no? Llegamos luego al 1106, que ya por título la vinculación con la minería ilegal, pero la historia tampoco ha cambiado, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces. Acá en el Perú, estadísticamente hablando, digo, la probabilidad de una condena por lavado de activos es menor del 5%, estadísticamente hablando. Y me refiero a una preliminar versus una condena, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces, pocas condenas, y eso no significa que no hayan lavadores, sino tenemos un mal sistema, un sistema donde entre la fiscalía, la policía se generan falsos positivos, y los verdaderos positivos forman parte de lo que el doctor Luján ha llamado esa criminalidad macro, abstracta, ¿no? La criminalidad real, digamos. Cifra negra en la criminalidad que ni siquiera llega a los tribunales. Bueno, a lo que voy es a esto. No ha funcionado lo del lavado de activos y es por eso que desde hace unos 20 años se crea toda esta lógica de la self-recovery, ¿no?, o recuperación de activos, dentro de lo cual hay muchas fórmulas, ¿no? El decomiso sin condena, el decomiso sin culpabilidad, proceso Sí, no contra puedo también. Listo. como se plantea en los Estados Unidos, procesos de naturaleza más bien civil, y luego surge esta criatura de la extinción de dominio que es de raigambre colombiana, cuyo nombre, por cierto, proviene de legislación vinculada a temas de la reforma agraria, eso ya lo hemos discutido en alguna otra oportunidad, pero donde el acento está acá, ¿no? Cuando se aprueba el primer decreto legislativo, el 992 y el 1104, la eficacia de la norma no fue tal como la que venimos teniendo con el 1373. ¿Y cuál es el diferencial, no? Creo que todos lo podemos reconocer con una revisión legislativa rápida, ¿no? El concepto. ¿Cuáles son los objetos que pueden ser materia de afectación a través de la extinción de dominio? Claro, mientras que el 1104 y el 992 estaban muy anclados al tema de delito, el 1373
lo restringió, o mejor dicho, perdón, lo amplió a todo lo que pueda significar formas de ilicitud. Entonces, yo tengo allí una gran duda sembrada, le he discutido académicamente en muchas ocasiones. Todo el mundo dice, oye, favorecer la criminalidad. Bueno, tengamos en cuenta primero que en la extinción de dominio no vamos a jugar si algo es criminal o no. Eso se discute en los procesos penales, ¿no? Que los bienes provienen de un delito. Bueno, veamos qué dice la ley, ¿no? Y la ley anterior, antes de esta reforma que se ha producido el día viernes, con la que estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo, es una reforma que para mí nos ha llevado de un extremo a otro, ¿no? Mientras teníamos un extremo donde prácticamente cualquier ilícito podía gatillar un proceso de extinción de dominio y donde, digamos, el fiscal tenía que aportar ciertos indicios, ¿no?, de la actividad criminal bajo el concepto de ilícito. Salvábamos la cuestión porque decíamos, bueno, finalmente la ley no exige un delito, la ley lo que exige es un ilícito, una actividad ilícita. Nos hemos ido al otro extremo donde se requiere incluso sentencia condenatoria, sentencia firme, laudo, ¿no? Que es para mí ya inconveniente, especialmente por los vacíos, porque se llega a exigir, y eso me parece un error de la ley, que exista sentencia salvo en determinados delitos graves, ¿no?, dentro del cual curiosamente no está la corrupción, ¿no? Está el tráfico de drogas, el sicariato, la extorsión, pero por alguna razón no está la corrupción. Es decir, que en los casos de corrupción necesariamente tiene que haber sentencia cuando, digamos que en la lista de esos delitos excepcionales donde no se debe exigir sentencia y basta un proceso, no se encuentra la corrupción y en términos de penas, la corrupción puede ser un delito tan grave o no como tantos otros que están en esa lista, ¿no? Si nosotros vamos al modelo de la ONU, el modelo, digamos, del año 2011, cuando he tenido oportunidad de discutir esto en algunos foros locales, internacionales, vemos que la ley peruana no sigue el modelo de la ONU, no seguía el modelo de la ONU, que está muy cerrada al tema de delito, ¿no? Entonces, yo creo que sí era importante que el Congreso haga un correctivo o el Tribunal Constitucional, porque no ha sentenciado todavía el Tribunal Constitucional, y es una de las críticas también que tengo al hecho del apresuramiento de la ley, porque yo dije, oiga, si está de por medio una sentencia del TC que va a marcar derroteros, ¿qué apuro hay de que el Congreso apruebe una ley, digamos, donde podría contrariarse incluso lo que vaya a definir el Tribunal Constitucional, ¿no? Estoy más que seguro de que la sentencia del TC marcará algunas rutas y no necesariamente la reforma legislativa que ha salido el viernes se va a ajustar a esa ruta, con lo cual el TC va a tener que pronunciarse por segunda vez respecto a la constitucionalidad de esta reforma que se ha producido el día viernes, ¿no? Tengo poco tiempo para terminar, porque no hay tiempo, simplemente añadir esto, ¿no? Yo creo que hay todavía algunos correctivos que introducir en la ley, ¿no? Porque la ley, por ejemplo, si bien ahora se permite que la persona potencialmente afectada pueda defenderse del día 1 de la etapa indagatoria, creo que hay correctivos que hacer, porque nadie controla el plazo de la fiscalía, ¿no? La fiscalía puede investigar durante 6 años, con los plazos que están previstos en la regulación que no se han modificado, la llamada etapa indagatoria, y antes se producía una suerte de descompensación, porque mientras la fiscalía tenía 6 años para investigar lo que tenía el imputado, perdón, no imputado, corrijo, lo que tenía el demandado era un plazo bastante más corto para poder ofrecer sus medios de prueba y poder, digamos, plantear una oposición frente a la demanda, ¿no? Yo creo que eso es algo que se tiene que corregir, tiene que haber algún mecanismo para controlar el plazo, parecido a lo que hay en el tema penal, sí que esto sea un tema penal, ¿no? Porque en la práctica muchas veces los fiscales amplían y amplían las investigaciones sin ningún tipo de control y eso no necesariamente se acorde con el plazo razonable. Concluyo con esta frase, ¿no? No a los bienes de contenido ilícito, de origen ilícito. Eso es un presupuesto que para mí no está en discusión ni debe estar en discusión, pero sí debe de existir determinadas reglas que acaben por volver al contenido originario de la extinción de dominio, que es que los bienes
tengan un origen delictivo, y eso es algo que no venía tal o como tal expresado en la ley originaria del decreto legislativo 1373. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Doctor Luján, ¿va a responder en el momento o va a esperar todos los comentarios del panel? Preferiría para que puedan tener los señores doctores el tiempo suficiente. Perfecto. Bien, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Anco. Doctor Anco, Sí, ¿puede prender su micro? sí, muchas gracias, Doctor, ¿cómo está? ¿Qué doctor. tal? Muchas gracias, doctor Falla, a usted y a la asociación por la invitación a la Iniciativa Ciudadana por la Justicia. Sin duda alguna, este es un tema muy importante, así que respetuoso del tiempo que se me está otorgando. Además de hacer presente el saludo al doctor Luján, el doctor Caro, el doctor Millares, quienes están presentes justamente en esta sesión. Pues bien, entremos en materia, dado que el tiempo es bastante corto el que se nos está otorgando. Y quiero empezar esta participación señalando o citando a Maquiavelo. Maquiavelo dice con dureza que los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida de su patrimonio. Y es que, claro, la justificación o la razón de ser de la existencia de la extinción de dominio es justamente hacer frente al patrimonio criminal. Y bueno, yo he sido siempre defensor del instituto jurídico de la extinción de dominio, porque claro, una cosa es tal cual está reglamentada en el decreto legislativo 1373 y ahora la modificatoria comparto el criterio de que efectivamente, señalado por el profesor Caro, cuando dice, estábamos en un polo donde aparentemente las garantías eran mínimas para el requerido y ahora la modificatoria nos ha llevado al polo extremo, tan es así que a comparación de todos los países miembros del GAFILAT, ahora tenemos una extinción de dominio muy particular, una extinción de dominio con exigencia de la sentencia firme y consentida y un listado de delitos donde esa sentencia nos exige, con las paradojas que significa además que si se exige sentencia, por ejemplo, para delitos graves y no se exige sentencia para delitos menores como la estafa, por ejemplo. Evidentemente eso más allá de un ejercicio o labor profesional o rol que finalmente asumamos como operadores jurídicos, nos tiene que llamar la atención, porque desde una mirada académica y objetiva, indudablemente en pro del ordenamiento jurídico, tiene que ser algo que debe generar mucha reflexión en el sistema jurídico. Pues bien, quiero entrar en materia sobre algunos temas para terminar con algunas interrogantes para el expositor. La extinción de dominio no es de última ratio. Sin embargo, en la práctica, lo que estábamos viendo es que efectivamente parecía que estaba ejerciendo esa función de ser de última ratio. Tan es así que incluso teníamos muchos procesos paralelos de, por ejemplo, lavado de activos y extinción de dominio, donde incluso en ocasiones el proceso de lavado ya había concluido con anticipación o en algunos casos la extinción de dominio. Y en algunos con resultado positivo y en algunos con resultado negativo de manera contraproducente, claramente. Claro, tengo clarísimo, y para todos los que nos acompañan, la autonomía evidentemente y la absolución en un proceso penal no determina per se que no existe extinción de dominio. Claramente, si por ejemplo la absolución se dirige a determinar simplemente insuficiencia probatoria, quiere decir que la licitud o no sobre ese incremento patrimonial, sobre los activos ilícitos presuntamente, no se ha derrotado con la presunción de inocencia, por tanto, es correcto que prosiga el proceso de extinción de dominio. Ahora, quiero centrarme un minuto en tres temas saltantes de la modificatoria de esta ley última. Primero, sobre la actividad ilícita y su naturaleza de ser penal. Efectivamente, si nosotros revisamos la ley modelo de extinción de dominio, básicamente ahora sí estaríamos en compatibilidad con la ley modelo, porque la ley modelo incluso de manera expresa dice que toda actividad ilícita es aquella tipificada como delictiva. El problema es que a reglón seguido dice, aun cuando no se haya dictado sentencia. Bueno, ahí
viene justamente el problema y la observación a nuestra ley, donde hemos hecho esta separación. Para determinados delitos, sí exigimos sentencia firme y consentida, y para otras no se exige, sin perjuicio además que en algún trabajo muy breve que hice hace un par de días, justamente yo planteé una pregunta. La ley dice sujeto a una sentencia firme y consentida. La pregunta es, ¿se sobreentiende que es sentencia condenatoria? Porque también, yendo a la literalidad, podría ser sentencia absolutoria. En todo caso, esa sería una pregunta, doctor Luján, que sería bueno si pudiera tener alguna idea al respecto. En segundo lugar, quiero entrar al tema de la carga de la prueba. En el esquema de la carga de la prueba, el artículo 2.9 del 1373, del modificado, básicamente estaba clarísimo que era carga dinámica, quien alega algo o quien afirma algo debe mostrarlo, fiscalía hace su trabajo y lo propio el requerido. Pero ahora el 2.9, la carga de la prueba, básicamente la está concentrando en el Ministerio Público. Desde mi posición, lo que ha hecho es reconocer implícitamente la existencia de la presunción de buena fe y además, también de mi parte considero que eso ha generado que ahora el estándar probatorio ya no es el de probabilidades, sino el de más allá de toda duda razonable. En todo caso, también, doctor Luján, sería interesante que de repente pueda darnos alguna luz sobre este tema que creo yo es sumamente interesante. Y a tenor de ello, quiero terminar con esto. Yo considero que efectivamente cuando se analiza la buena fe, porque es el ámbito sustantivo de la extinción de dominio en esencia, considero que ya no hay una discusión entre la buena fe simple y la buena fe cualificada, y que la buena fe cualificada es aquella que se va a determinar en el proceso de extinción de dominio. Eso creo yo está clarísimo. Sin embargo, yo creo que ese estándar de buena fe cualificada debemos de cuantificarla en función a la calidad del requerido, cosa que no está pasando evidentemente en la práctica. En la práctica, independientemente de si el requerido es un experto en contrataciones, en arrendamientos, versus otra persona que no lo es, el estándar es el mismo, porque el deber de diligencia no se cuantifica. En todo caso, ¿cuál es la posición que tiene al doctor Luján? Con lo que, además, bueno, concluiría mi participación sin reiterar el agradecimiento y, bueno, lamentablemente el tiempo es muy corto. Existen muchos temas que seguramente se va a ir conversando y reitero el agradecimiento. Muchas gracias, doctor Franco. Ricardo Mellares, le vamos a conceder 7 minutos. Le agradeceríamos que no estén levantando la mano. En todo caso, se verá si después del tiempo se puede hacer preguntas y no va a ser a la mano alzada, sino por escrito. Ricardo, son las 7:09, máximo 7 minutos. Sí, muchas gracias, doctor Falla. Agradecido a la institución por la invitación. Felicitar al doctor Luján por la exposición. Es muy interesante lo que ha manifestado en base a los fundamentos que tiene la extinción, ¿no? Tanto a nivel internacional como a nacional, los presupuestos que se deben tener para extinguir. También saludar al doctor Caro y mi amigo Ronald, ¿no? Que tenemos el agrado de justamente compartir esta noche. Como mi aspecto es el tema probatorio, iré al punto, doctor Luján. Justamente tengo algunos temas que se han dado en el tema de la antigua ley y la nueva ley, que es la 32.326. Mucho se habla de justamente unos presupuestos en los cuales podemos recoger a todas las personas que litigamos en el tema de extinción, ¿no? Y justamente también lo manifestado por la ley, es el tema de la buena fe, ¿no? La buena fe civil, la buena fe registral y algunos, como lo ha identificado Ronald, buena fe cualificada o buena fe para el sistema de extinción. Pero ¿qué es la buena fe? ¿No? Es un concepto moral, ético, regulado. Lo importante ahí, desde mi punto de vista, y justamente lo planteo al debate, es que justamente qué presupuesto debe tener una persona, si hablamos de una persona natural, una persona jurídica, una persona justamente que no tiene de repente los medios para conocer la norma. ¿Qué medios se debe tener una persona para
justamente manifestar buena fe? ¿Qué grado de suficiencia debe haber para que debe haber buena fe? Ese es el punto. Si no se encuentra regulado, no se estaría generalizando un concepto o aplicando indebidamente por parte de un magistrado manifestar que es una buena cualificada o es que es una buena fe para el sistema de extinción. Si no se encuentra regulado, ¿cómo podríamos saber justamente requerido el tercero de buena fe cuándo actúa de buena fe? Esa es una pregunta que justamente lo planteo ahí. Después, en el tema de la investigación e indagación patrimonial, en la antigua ley, conforme ya todos sabemos, era un tema reservado. Es más, escuché una vez una conversación del doctor Luján donde manifestaba de que no había ni un tema de vulneración, ¿no? Porque justamente era conocimiento público, que justamente el Ministerio Público requería conocimiento público. Entonces, esa situación lo tenía a la mano, entonces para él no había un grado de vulneración, ¿no? En ese punto. Sin embargo, con la nueva ley se ha modificado, ahora sí manifiesta, ¿no? El tema de justamente la participación de las partes, o sea, la parte requerida o el tercero. Bueno, acá la norma lo manifestó la parte requerida, pero ahí va un punto, justamente, ¿no? Y justamente lo planteo al doctor Luján sobre el tema de, como ya sabemos, los sesgos y los estereotipos son manifestaciones justamente erróneas, ¿no? Para llegar a un conocimiento desde un punto de vista científico y poder llegar a una verdad. Vamos a plantearlo de este. El sesgo es algo justamente que no se conoce, algo que una persona no tiene conocimiento, el estereotipo sí. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una indagación patrimonial, y justamente lo que debería ser tratar del sistema es justamente de que no exista estos fenómenos justamente para no llegar a un conocimiento, que sea estereotipado o un grado de sesgo. Entonces, en ese punto es, y yo me planteo justamente, y justamente tiene que ver con el estándar, ¿no? Que justamente eh, ha planteado Ronald más allá, bueno, desde mi punto de vista no es el más allá, pero eh, justamente lo que voy es que cómo yo puedo justamente ejercer y justamente planteando un argumento válido, como usted bien sabe, el doctor Luján, justamente llegar a un argumento válido y tomando la posición que justamente lo ha tomado ya la Academia de la Magistratura y también lo ha tomado el filósofo Juan Valencia Lagier, el esquema de Tolman. Justamente cómo yo puedo llegar a un conocimiento si justamente tengo un conocimiento solamente de una indagación por parte del Ministerio Público y justamente no ejerzo contradicción, ¿no? Eh, se manifestaría o se podría dar la posibilidad, si no vamos al supuesto de que no se actúe con objetividad por parte del Ministerio Público, de que justamente se actúe solamente prueba de cargo. Justamente yo manifiesto, hago mi hipotético razonamiento, ¿no? Hago una inferencia deductiva, donde manifiesto, hoy acá hay presunción de mala fe, que justamente va conectado con el tema de buena fe. Y digo, ¿sabes qué? Yo voy a indagar siempre para manifestar mi hipótesis de mala fe. Entonces, yo llego a la demanda, tengo 30 días para contestar, generalmente se da una pericia, justamente también es un tema también a debate, y justamente yo tengo 30 días para debatir todo lo que la otra parte ha manifestado y ha tenido de repente 2 años, 3 años para indagar. La pregunta es, ¿no? Esa indagación patrimonial, usted desde el punto de vista no creía que justamente podría llegar a tener un sesgo, ¿no? A las personas justamente que de verdad generaban investigación, pues justamente si no hay contradicción, ¿cómo puedo generar un argumento de contradicción justamente tomando los presupuestos de Tolman, ¿no? Y por último, justamente en el grado de suficiencia, yo desde mi punto de vista tomaría el estándar, citando a Ferrer, ¿no? El grado de conocimiento justamente eh, de lo que aportan las partes, ¿no? Pero justamente aplicado con un argumento válido, justamente en el punto de que justamente se tiene que acreditar los presupuestos que tiene la extinción, pero justamente se tiene que contradecir el argumento de la otra parte. Y la pregunta es, ¿ese 50 más 1 es solamente aplicado a los elementos que tienen para suficiencia para acreditar un grado de conocimiento en la actividad ilícita, o sea, un titular de bien que no tenga los recursos para haber tenido el bien, o un enriquecimiento sin justificación? ¿O necesariamente esto de acá tiene que refutar lo que manifiesta una persona en una hipótesis, ya sea un proceso de extinción, y para que un argumento sea válido, ¿no? Y justamente a eso voy. ¿Cuál es el grado de suficiencia que usted cree, señor Luján, o doctor Luján,
y en qué justamente grado de conocimiento, en qué grado de estándar, ¿no? De prueba justamente se tendría que dar para que justamente se extingan los bienes, ¿no? Y, y por último, en cuanto al tema de la prueba, en cuanto a la pericia, como bien sabemos, todos los procesos tienen pericias, ¿no? Generalmente todos tienen pericia para acreditar el tema de si no tienen los suficientes bienes y justamente y la actividad ilícita o el origen ilícito del bien adquirido, ¿no? Con esta nueva ley, la 32.326, y bueno, cuando ya justamente, ya las partes procesales tienen conocimiento, justamente ahí va mi punto. Si la pericia se tiene que dar antes de la presentación de la demanda, o sea, mejor dicho, la pericia oficial tiene que comprender el procedimiento regulado en el proceso penal para ejercer contradicción y justamente se realice una pericia oficial, ya sea tomando en cuenta la posición y la indagación del Ministerio Público y también la posición aportada por la parte de la defensa. Justamente lo que se estaba dando es que justamente solo se levanten, ¿no? Y, el secreto bancario, el secreto tributario, y justamente con esa información se genere una pericia sin tener en cuenta lo aportado por, de repente por la contabilidad de una persona, ¿no? O justamente por los ingresos que tiene una persona o la información que te puede dar una persona. Entonces, en esa situación, esta nueva ley lo que genera es que esta pericia oficial necesariamente se tenga que dar antes de la demanda, con aportación de las partes en cuanto a la contradicción, mejor dicho, te cobra traslado y tú generas tus observaciones y justamente después plantearlas. Esas serían mis observaciones. Un felicito de nuevamente al ponente Luján por habernos manifestado y las preguntas también del panel, ¿no? Gracias. Doctor Luján, una sola palabra, por favor, para observar las consultas. Muchas gracias, doctor Miguel. Primero, quiero rendir un homenaje a los tres señores doctores por el gran nivel de sus preguntas. Eh, Créame que es la primera vez en todos los foros que he asistido y he asistido a varios internacionales, en que las preguntas sí tienen el vuelo que necesitaba esta conversación. Y lo agradezco eminentemente. Bien, para responder al señor doctor Carlos Caro Coria, fíjense ustedes desde, si la memoria no me falla, ha sido el mes de agosto del año 2022. A partir de aún no era coordinador, simplemente como juez supremo, plantea a la sala plena y esta lo aprobó, el remitir un texto sustitutorio, porque convengo con él, esta ley era perfectible. Tiene, si lo unimos al reglamento, un montón de antinomias que no nos ayudaban, vacíos y antinomias que no ayudaban. Mi defensa ha sido desde siempre el que debe contener las salvaguardas explícitas. Las salvaguardas están en la doctrina y están implícitas, pero sería del caso que tuviera las salvaguardas explícitas. Una de ellas es la salvaguarda funcional de la buena fe, pero no es la única. Les pongo el ejemplo del caso, es uno de los primeros casos que tuvimos en Puno, acerca de los padrinos. Se pretendió extinguir un vehículo que había sido regalado en un matrimonio. Pues ese regalo del matrimonio, claro, tampoco era un vehículo, vamos, una bicicleta, era un tráiler, pero esos son los regalos que se dan en Puno, esa es su costumbre, ¿no? Y no estaba acreditado. Y entonces venía esa pregunta, pero una de las salvaguardas es esa, la moral y las buenas costumbres. Si la fiscalía no ha quebrado ese perfil de moralidad. Y cuando hablo de moralidad no me estoy refiriendo a la moral teológica, por cierto, sino únicamente a la moral filosófica que tiene que ver con la libertad. Y si quieren, como señala doctor Mellares, convengo con él, si quieren ustedes no vayan hacia la moral filosófica, que es la que yo sostengo, y quedémonos únicamente con la moral jurídica. O sea, lo que la ley dice que es moral, punto. No me meto a más, ¿no? Y esa sentencia, pues, es el ejemplo de ello. Y es una pena, miren, incluso desde que empezamos en extinción de dominio y todavía solamente era juez superior, me esmeré lo más posible, hasta contratamos una página web para sostener en donde estén todas las jurisprudencias.
pero me apenó que no la lee, no se cita. Y este es un caso que podría dar cuenta de ello, por ejemplo. No se extinguió, porque se reconoció eso como salvaguarda. ¿De dónde se sacó eso? De la doctrina. Ese es lo que le toca a la jurisprudencia. Esa es su tarea, llenar los vacíos interpretativos que la ley no tiene a través de esa. Pero sería del caso, y ahí está en el Congreso, bueno, supongo yo que ha de estar en algún rincón ese texto sustitutorio donde se propuso eso, entre otras cosas. Por ejemplo, para nivelar, convengo también, porque ese fue otro atisbo que teníamos. Entendiendo, para que sepan la dinámica, a ver, la indagación patrimonial hasta la fecha, en las más de 10.000 indagaciones patrimoniales que hay, hablo solo de las vigentes, porque para que lo sepan, este es un dato que yo siempre le pedí a la Fiscalía que lo publique, pero bueno, sus razones tiene, yo no me meto en lo que no me, donde yo no mando, ¿no? Eh, eh, el porcentaje de indagaciones archivadas es muy superior al 70%. O sea, de cada 100 denuncias hay un montón, pero solo de cada 100, 30 son las que se indagan, las otras se archivan. Esos datos, por ejemplo, deberían darse a conocer. En parte porque, bueno, son, ¿no? No. Entonces, un poco de nivel ahí, no era tanto el control de plazo, pero no estoy en desacuerdo al control de plazo, porque ya la ley establece de alguna manera ese control, pero es un control limitado. La ley lo que señala es, en el caso de que la indagación patrimonial se extendiera más de lo debido, y la ley solo habilita 2 años, por eso de indagar 6 años es inaudito, ¿no? Solo establece 2. Entonces, la consecuencia que la ley ha previsto es que el juez puede dejar sin efecto la medida cautelar que hubiese sido solicitada. Pero eso no se ha activado todavía. Espero que eso se pudiera activar. Esa sería, por ejemplo, aunque sea minimorum, una de las formas. Pero la propuesta iba más bien por desdoblar la audiencia como lo sugieren algunos teóricos españoles, ¿no? Tanto Isidoro como Fabián Caparrós, Isidoro Cordero Blanco. Nosotros tenemos 2 audiencias en el proceso, la audiencia inicial y la audiencia de pruebas. En la audiencia inicial tiene inserto el saneamiento, pero esa sería la ocasión para que se nivele ese control de la indagación a efectos que ante el juez, el demandado o requerido pueda decirle, y por eso era la intención de que se desdoble la audiencia inicial en 2 fases, ¿no? La de saneamiento y el ofertorio de prueba. Y en la del saneamiento, que sí la tiene, porque dice puede plantear las nulidades. Allí vendría eso, ¿no? Yo no he tenido el tiempo, solicito tiempo, por ejemplo. Y ahora la ley ha puesto una de las cosas interesantes que pide que habilita, perdón, la cuestión previa. Y eso podría ser usado, por ejemplo, se me ocurre para esto, ¿no? Señor, los 30 días me han sido escasos en ejercicio de mi derecho de defensa, solicito como cuestión previa que ahora hagan los actos de investigación que yo necesito, yo requiero para poder defenderme en forma. Digo, ¿no? Y sobre todo, para mí, sí, pues el tema de las salvaguardas como correctivo de la ley. Nosotros, desde la coordinación en todos los documentos que se han expedido, jamás, incluso en los comunicados, jamás hemos estado en desacuerdo de que se reforme, pero no de la manera así que se ha hecho, ¿no? Un poco de replano, pero sí de un mayor nivel. En mi opinión, esto podría ser, espero haberle respondido, doctor Carlos. En cuanto a las preguntas que me hace el doctor Ronald, muy bien, efectivamente, sí hemos tenido ocasión de analizar esto de sentencia firme y consentida. Primero, no puedo dejar de ser filósofo, mil perdones, esto es antinómico en sí mismo. No puede haber una sentencia que sea al mismo tiempo firme, ejecutorial, que es judicata, y consentida, que es auto judicata. Son 2 cosas diferentes. Entonces allí la única manera de entenderlo tiene que ser disyuntiva.
Ese I representa una o es firme o es consentida, no puede ser ambas al mismo tiempo. Pero ahora vamos a la pregunta de fondo que me hacía el doctor Ron, de si se trata de una sentencia de absuelto o a sentencia de condenado. Mira, la regla básica en la teoría general de las normas es que no cabe distinción donde la ley no distingue, ¿no? Así que podrían ser cualquiera de las dos. Y eso no genera dislates. Bueno, pues allí tienen para muestra otra sentencia, esta vez de Lima, la sentencia del caso Concorde, que resolvió ese dilema antes de la reforma de esta ley. Pero veo, insisto nuevamente, veo que no leen la jurisprudencia y me apena que no la lean los legisladores, que es lo que la deberían leer. En esa sentencia del caso Concorde hubo eso. Los sentenciados, no, perdonen que sea como Cervantes y no quiera recordar sus nombres, porque en realidad extinción de dominio no es para personas, es para cosas. Y por eso sí menciono el caso Concorde, porque es el hotel, ¿no? Extinguido. Las personas habían sido sentenciadas, en parte condenadas y en parte absueltas. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta sentencia? Dijo, a ver un momentito, señor, porque la ofrecieron como cosa juzgada y como excepción de cosa juzgada además. La sentencia lo que se resolvió es, señores, fíjense ustedes, y esto es una sentencia, por cierto, debo resaltar, de la integración primaria de la Sala de Lima, donde estaba la doctora Clotilde, que ahora ya cesó por límite de edad. Y señaló eso. Aquí lo que vamos a ver es el bien. ¿Y qué es lo que hay en el bien? Que la adquisición de las acciones del directorio del Hotel Concorde se han hecho por una persona que está recluida en Lurigancho. A ver, ¿cómo explicas que una persona recluida en Lurigancho haya hecho una transacción bancaria? Bueno, habrá un cajero, pues, en Lurigancho, supongo yo, no sé. Y como ese aspecto no había sido tocado en la sentencia, se estableció, fiel además a la tradición de res judicata que el Tribunal Constitucional hasta ahora la ha mantenido, que la cosa juzgada en el Perú es relativa, no es absoluta, ¿no? No es algo que me guste particularmente, pero bueno, es lo que existe. Y entonces señaló, como la sentencia no se había ocupado de determinar el origen ilícito del dinero con el que se compró las acciones con las que se adquirió Hotel Concorde, esto no nos vincula porque sobre eso no hay pronunciamiento. Y bueno, luego siguió el demás razonamiento de extinción. ¿Qué estándar de probabilidad? Aquí también el doctor Mellares incluso hace algo más que voy a contestar en ambas preguntas juntos. No. Yo siempre he defendido el estándar de probabilidad por una cuestión de concepción mía. Vamos a ver. Tenemos el enfrentamiento de dos escuelas en el proceso, en la teoría general del proceso, tanto como señala el profesor Montero Aroca, como señala el profesor, bueno, señalaba en vida el profesor Miranda Estampres, como señala el profesor Jairo Parra Quijano, anteriormente el profesor Device Chandía, y como señala el profesor Osvaldo Gozaín. Diferentes países, pero todos convienen en lo mismo. Existen dos maneras de ver el proceso. O lo entiendo como hallazgo de la verdad, o lo entiendo como solución de conflictos. Yo considero, con mucho respeto a don Michele Tarufo, que él es el defensor máximo del hallazgo de la verdad, y con él han seguido toda la escuela de Girona, el profesor Jordi Ferrer por delante, ¿no? Tiene un problema para países como el nuestro. Necesita tiempo y necesita dinero. Las dos cosas tan escasas que los procesos en el Perú no tienen. Los procesos en el Perú necesitan tiempo, no tienen el tiempo que se necesita para escudriñar la verdad. Y recursos, ¿no? Por ejemplo, el CSA, para poner el lado penal, ¿no? Usted puede entrar a Netflix y ahí puede ver CSA en cualquier forma.
Eso es. Mientras allá en CSI tienen un escáner genotípico que puede descubrir alelos, acá tenemos a pesquisas criminalistas que están con su libreta y un lapicero. Jamás podemos estar a esa altura, entonces, bueno, no digo jamás, pero no estamos a esa altura. Entonces, inclinado así, yo me adhiero a la postura de Carneluti, de Piero Calamandrei, ¿no? De considerar que el proceso es cualquier proceso, una resolución de un conflicto. La prueba más clara de que ese es un camino son las conciliaciones y las conciliaciones extrajudiciales y el propio arbitraje, el arbitraje de conciencia además, porque ahí uno renuncia. Y entonces en ese escenario, por razones de propia inclinación filosófica, yo siempre he propuesto que en ese escenario del proceso como solución de conflicto y no el proceso como hallazgo de la verdad, no porque la verdad no pueda ser hallada, por cierto, sino porque es una tarea hercúlea, como decía mi maestro Ronald Dworkin, ¿no? Para poder llegar hasta ahí. Y por la misma razón, es el estándar que le acomoda, el de la probabilidad. Por eso la he defendido. Pero queremos pasar a un estándar de hallazgo de la verdad. Bueno, pues entonces tendremos que, es que esto es, como le digo a mis alumnos, carne con hueso. No viene solo carnecita. Si yo quiero eso, entonces tengo que renunciar al plazo. ¿Ok? Porque si quiero hallar la verdad, entonces no puede haber plazo. Ni para investigar, ni para defenderse, ni para nada. O sea, me olvido del tiempo, lo que cueste llegar a la verdad. Y claro, eso es complicadísimo. Pero ¿a cuál tendríamos que decir? ¿Qué grado de suficiencia en la buena fe, por ejemplo, que tiene que aterrizarse en la presunción de buena fe? Bueno, yo siempre he defendido, ahí están todos mis artículos, que para mí el hecho de que no tenga regulada la buena fe de la instrumentalización o de lo demás, si solo esté en el reglamento, un atisbo en el artículo 66 de lo que puede considerarse buena fe en cuestión de origen, una de las cosas que yo siempre he defendido es que la buena fe en el ordenamiento jurídico peruano siempre ha sido una presunción y en extinción de dominio con mayor razón, siempre ha sido una presunción. Pero como cualquier presunción, cabe prueba de lo contrario. Esa es la tarea de la fiscalía. Y a mí, en lo particular, yo preferiría, para contestar al doctor Mellares, creo que, y al doctor Ronald, en esto también, yo preferiría en lo particular que el régimen probatorio de libertad que estableció la ley 1373, que todavía lo tiene a pesar de la modificatoria, se mantenga, porque para mí es el más perfecto sistema probático que existe para contestarles en eso, ¿no? Fíjense ustedes cómo es el sistema probático civil. Primero, la oferta probatoria reglada. Yo no puedo ofrecer cualquier prueba, sino solo aquella que el Código Procesal Civil establece que es prueba. Punto. Segundo, es una oferta acotada. Yo tengo un plazo para ofrecerla. Y si me paso de ese plazo, ha precluido, yo ya no vale. Por eso la reinvención de las famosas pruebas de oficio y esas historias. Y en lo penal es peor, es peor. ¿Por qué? Porque la prueba, vamos a hablar con propiedad, los elementos de investigación solo los puede producir por igualdad de armas el Ministerio Público. Y por eso es esencial que la parte en el proceso penal participe de la investigación preparatoria, produciendo esos elementos de investigación que luego se van a volver prueba en el proceso penal. Y no puede ingresar de otra manera, especialmente las pericias. Entonces, cuando hablamos de buena fe cualificada, ¿no? Y esta presunción, yo pienso que siempre ha habido eso. No es necesario que se regule, porque de ello se debe partir, ¿no?
Espero poder haber contestado al doctor Ronald. Finalmente, en la última pregunta al doctor Mellares, porque parte de sus preguntas ya las he respondido. ¿Necesita una regulación la buena fe? Sí. Pero sépanse, fíjense ustedes, que existe. Si nosotros volvemos a leer la teoría general de las normas de Hans Kelsen, y si quieren, ya que citaron a Montesquieu, volvemos a Montesquieu, y yo los llevaría a Aristóteles antes, con las magistraturas. Montesquieu decía que los tres órganos supremos de la República son el que da las leyes, el que hace cumplir las leyes y el que aplica las leyes. El que aplica las leyes es el Poder Judicial. Y es la jurisprudencia la que tiene el deber de establecer esos estándares en su jurisprudencia y desarrollarlos, porque lo contrario es inseguridad jurídica y esa es una vulneración al derecho fundamental a la libertad, que no estoy de acuerdo. Pero si queremos regular, no hay problema. Solo sépanse que el estándar que ha venido utilizando extinción de dominio es el estándar de las salas supremas civiles. Es un estándar altísimo. La jurisprudencia de la Corte Suprema, y no estoy hablándole de la jurisprudencia de la última década de donde existe extinción de dominio, les estoy hablando desde el año 1988, del siglo pasado. Su jurisprudencia, ¿qué establece, por ejemplo? Que no se considera buena fe, que no se considera buena fe solamente la revisión del registro público, por más que hay un principio en el Código Civil de la buena fe registrada. Dice que no basta, dice, eso no acredita la buena fe, que yo vaya al registro público y diga, ah, ya, muy bien, ¿y dónde está? ¿No? Y entonces, ¿cuál es su estándar para ellos? Un acto positivo más. O sea, tú has querido comprar, correcto. Para que demuestre la buena fe tienes que decirme además, sentencia, casación del año 98. Tú tienes que además decirme, a ver, ¿viste el bien? ¿Viste en manos de quién está? ¿En cómo se utiliza o lo compraste en el papel? Si lo compraste en el papel, eso no acredita buena fe. Queremos ese tipo de buena fe y regulemos para que sea más bajo. Yo no tengo inconveniente, eso se llama seguridad jurídica. A los jueces nos toca aplicar la ley, no inventar la ley, aplicarla. Si se quiere tener un estándar más bajo, pues ya, se legisla sobre ello y ya. Pero lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer es empezar a hacer legislaciones flemáticas, emocionales, iba a decir irracionales, pero tal vez ese adjetivo no corresponde, ¿no? Y luego pensar que esa es la solución de la panacea. No lo es, pues, ¿no? Eh, eh, y tendrá derecho el demandado a poder, ahora que hay indagación, ahora que hay conocimiento de la indagación, entrar a producir la prueba en la indagación patrimonial. Yo no metería extinción de dominio en ese túnel. Para mí, la prueba en extinción de dominio es libertad, libertad. El fiscal presenta la prueba que quiere para acreditar lo que está diciendo y la parte presenta la prueba que quiere. Que esa prueba tiene que antes pasar por el filtro del Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí no se está juzgando a una persona, ni tampoco es el modelo procesal penal en donde las pruebas solo existen si han pasado antes por el filtro del Ministerio Público. ¿Mm? Y por último, nada más, con relación a la mala fe, sí, pues ese es un atávico que nos ha quedado en el Código Civil de 1982, pero en las ediciones impresas. Si usted, no me refiero a las virtuales, no, me refiero, si ustedes buscan el origen, por ejemplo, ahí tienen ustedes para leer el Código Civil de Max Arias Hereber, ¿no? Muy bueno, en donde se establece, mala fe no existe, no existe regulado. O sea, por ejemplo, la prescripción de mala fe, cuando yo tengo algo y no tengo justo título. Ahora dicen los códigos editados y virtuales, dice ahí prescripción de mala fe, pero en el origen ese para empezar no tenían títulos, no tenían epígrafes los artículos. En segunda, en ningún momento se reconoció la mala fe. La lectura es
Cuando ausencia de justo título, entonces puede prescribir, pero no significa mala fe, es casi rayar con el delito. Que las cosas ilegales puedan ser delitos, solo delitos y no de otro lado, como lo estableció la Ley Modelo de Extinción de Dominio de las Naciones Unidas del 2011, no lo sé. En mi opinión, la ley de extinción de dominio, como les dije, procura un bien mayor, que es eliminar la anomía de la sociedad peruana y tratar de tener una sociedad con mayor igualdad. Es como ponerle compliance a la sociedad peruana. Esa es la finalidad de esta ley. Muchas gracias, doctor Manuel Luján Tupes. Nuestro profundo agradecimiento también a los doctores Carlos Caro Coria, al doctor Ronald Lanco, al doctor Ricardo Mellares. El tiempo nos resulta ya bastante extenso. Que tengan ustedes muy buenas Gracias. noches.